¿Qué relación hay entre el trasfondo genético versus el estilo de vida? Esa es excelente pregunta. Ambas cosas son bien importantes. Tener un historial familiar fuerte de enfermedad cardiovascular lo hace a uno a ponerlo a más riesgo ¿verdad? De tener ataques cardíacos, de tener problemas circulatorios. Pero si nosotros tenemos ese trasfondo, tenemos que ser todavía más estrictos en mejorar nuestros estilos de vida. Comer saludablemente, ejercitarnos, mantenernos en peso. Otro factor que no te he mencionado, que gracias a Dios lo hemos disminuido marcadamente en los pasados años, que es fumar cigarrillo. Debemos, obviamente, eso es un factor de riesgo que no debería existir, porque no deberíamos fumar. El cigarrillo hace daño y lo sabemos hace mucho tiempo. Pero gracias a Dios en Puerto Rico la prevalencia de fumar cigarrillo ha ido disminuyendo a lo largo de los años de una manera constante y dramática. Excelente. Doctor, tengo que hacerle esta pregunta porque vemos a muchos jóvenes y esto ahora durante este fin de semana se están llevando a cabo las justas interuniversitarias. Y durante años anteriores hemos tenido eventos donde jóvenes consumiendo estas bebidas energizantes han tenido situaciones cardíacas y esto ha provocado, ¿verdad?, que fallezcan. ¿Qué relación hay o cómo afectan estas bebidas energizantes que en muchísimas instancias utilizan las personas para darle una energía momentánea, pero los efectos que eso pudiese tener precisamente en el corazón? Bueno, sí, va a depender de, número uno, la cantidad que ingiera la persona y número dos, cuán susceptible esté la persona a estar afectado por estas bebidas, porque honradamente personas totalmente saludables pues tolerarían quizás un poco mejor esto, pero personas que son hipertensos y a veces no lo saben, personas que tienen un historial familiar, como ya mencionamos, bien fuerte de enfermedad cardíaca o que tienen enfermedad escondida de las arterias y no lo saben, pues podría, ¿verdad?, en exceso, cualquiera de estas bebidas, tener una subida dramática de presión o una arritmia cardíaca y producirle una complicación cardiovascular. Sí. Así que a esto hay que tener mucho cuidado con la utilización de este tipo de productos. Definitivamente, yo lo que le aconsejo a estos jóvenes es que antes de utilizar cualquiera de estos productos, de nuevo que consulten a sus médicos, que se hagan un historial, un examen físico por lo menos anual, sepan cuál es su condición de salud y que conversen con su médico a ver si ellos pueden utilizarlas o no y si las pueden utilizar en qué cantidad. Está de moda, y podría decir yo que está de moda, y poco a poco hemos visto cómo el gobierno central ha ido inclinándose a convertir este asunto del cannabis medicinal cada vez un poco más y más. ¿Cuáles las consecuencias que tiene o el efecto que tiene el consumo o tratarse con cannabis medicinal para los pacientes cardíacos? Bueno, el cannabis medicinal para el área de cardiología, el cannabis medicinal, vamos a empezar por lo básico, tiene unas indicaciones que son bastante específicas en ciertas áreas en particular, pero en el área del corazón no hay una data científica que demuestre nada positivo hasta ahora que yo conozca, te lo confieso, ¿verdad? Y quizá en algunos casos inclusive pudiera ser contraproducente en pacientes cardíacos, porque podría aumentar la posibilidad de que tuviese un evento, pero para otras cosas como dolor crónico, enfermedad artrítica y dolores de cabeza, etcétera, pues tienen algunas indicaciones y eso está regulado por el gobierno y regulado por una junta y unos médicos que son los que están autorizados para recomendar o recetar este tipo de productos. Por eso, pero le hago esta pregunta, y licenciada, sí, y la dejo en breves minutos para que usted pueda hacer su pregunta, sí. Pero le hago esta pregunta porque la inquietud que tengo es, muchas de las personas que han ingresado precisamente al consumo del cannabis medicinal, a lo mejor ese médico que recomienda la utilización de estos productos no ha hecho un análisis o no ha hecho quizás alguna consulta con el cardiólogo o médico de cabecera, y eso pudiese traer quizás algunas complicaciones a esta condición de cardíaca. Así que por eso es que le hago esta pregunta, si es que existe. No, y no lo objeto. Lo que pasa es que
se supone que los medicamentos que los médicos que están autorizados para recetar el cannabis sepan todo eso. O sea, es como yo en mi caso en particular, pues, yo soy cardiólogo y yo debería de conocer, pues básicamente los medicamentos que yo receto y cuáles son sus efectos secundarios, básicamente por completo. Digo, nadie se sabe todo lo que existe en la literatura, y déjeme decirle, hay efectos secundarios que muchas veces no son conocidos y son totalmente inesperados en un caso en particular. Muy bien, precisamente, doctor, qué bueno que trajimos el tema de los medicamentos, porque la farmacia, ¿verdad? Los farmacéuticos estamos a la par, mano a mano con los médicos, dándole seguimiento a que los pacientes se tomen todos sus medicamentos, como los programas de adherencia que tiene cada farmacia, donde nosotros llamamos al paciente o le enviamos un mensaje que ya le toca repetir sus medicamentos, y en el momento en que el paciente dice, no, yo no quiero ese medicamento porque me queda, pues entonces intervenimos y empezamos a preguntarle por qué le queda, no se lo toma, no, porque el doctor me dijo que me lo tomara un día sí, otro no, o solamente cuando me siento mal. Y ahí entonces es que entra el trabajo en equipo entre farmacia y médico, ¿verdad? Que es bien importante. Y lo otro que quería mencionar relacionado con esto de cannabis, nosotros en las farmacias tenemos la preocupación precisamente de que los pacientes no nos están informando si están en algún tratamiento de cannabis. Y eso es bien importante saberlo precisamente para poder identificar cualquier interacción que pueda haber con alguno de los medicamentos que el paciente se está tomando. Así que aprovechamos este momento, ¿verdad?, para invitar a los pacientes que están en el tratamiento, que conozco varios y que a ellos les ha hecho bien, como usted dice, en algunos aspectos, más bien de dolores, que lo comuniquen cuando van a la farmacia y nosotros lo ponemos en nuestros expedientes y ya por lo menos tenemos información de cuál es el uso de ese producto en ese paciente en específico.